Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Pues Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor. Te damos gracias porque, como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Hemos visto tu fidelidad, tu amor, Señor, para con cada uno, Señor. Gracias. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, pidiéndote en el nombre de Jesús, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien hable, quien ministre en nuestros corazones, Señor. Oramos que tú traigas revelación, Señor, a nuestra vida, Señor, a través de Primera de Timoteo 5, Señor. Oramos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tú hables en esta noche, Señor, que tus siervos escuchan, Padre. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues la semana pasada estuvimos hablando de la apostasía y bueno, hoy vamos a hablar de los deberes hacia los demás. Aquí en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que entrega a los placeres o la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuencias enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen presentes, patentes, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Como ven, son las nuevas recomendaciones que vemos aquí de los deberes. Y si ustedes ven este capítulo, habla mucho de las viudas, ¿verdad? Y de las verdaderas viudas que nos dejan, caray, pues se les murió o no se les murió, ¿no? Pues es verdadera o es falsa, ¿no? Y hay razones por las que el apóstol Pablo, o sea, está diciendo estas cosas, ¿no? Aquí prácticamente se está hablando de los deberes en relación a los cargos en la iglesia.
que tiene mucha relación desde aquella iglesia primitiva, o sea, guardando nuestra distancia en la época y en la cultura con lo de hoy, ¿sí? Que casi, o sea, son las mismas cosas que tenemos, obviamente, guiados mediante la acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es, no reprendas al anciano, sino exhórtalo. Y aquí la primera relación que dice a Timoteo con los ancianos, aquí como que esta palabra ancianos hace un poco de ruido, porque en aquel tiempo en la iglesia, o sea, anciano ocupaba un cargo en la iglesia. Pero creo yo que aquí Pablo también se está refiriendo a los de mayor edad, ¿sí? Entonces, la exhortación era para ambos, ¿no? O sea, pensando en ambos casos. Puede haber un anciano joven de edad, ¿sí? Pero también a los ancianos que tienen tiempo, pero también en la edad. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de esto, o sea, se está refiriendo a los dos, ¿no? Pero dice la frase, no reprendas a un anciano, sino exhórtalo, dice como a padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer Timoteo? O sea, no reprenderlo públicamente. Es algo que un anciano, un pastor o un líder debe tener mucho cuidado en no exhibir a una persona cuando lo quieres exhortar, ¿sí? Si tú tienes una célula, pues ten mucho cuidado, o sea, hablando ya de un discípulo, ¿sí? En no hacerlo públicamente, sino que con bastante humildad, o sea, hacer esa exhortación en amor, ¿sí? O sea, que lo hagas en privado, ¿sí? Porque en este caso, regresando a esto, Timoteo era un hombre joven, ¿sí? Y que tenía que actuar con mucho tacto en relación con los hombres, o sea, con los ancianos de la iglesia. Y por eso Pablo hace esta recomendación, ¿sí? O sea, que Timoteo no tomara una actitud de dictador, ni de que pues yo soy aquí el pastor o el encargado y por lo tanto yo sé más, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos más, ¿sí? Sino que tomara esa actitud con humildad, exhortarlos, pero a la vez animarlos, ¿sí? O sea, si fuera necesario tener esa conversación en privado, ¿no? Muchas veces puede decirlo, oye, yo puedo hablar yo contigo, ya sea mujer o ya sea hombre, para poderlo exhortar en amor y que juntos puedan corregir ciertas cosas, ¿no? Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los ancianos, pero también le dice a los más jóvenes, o sea, tenlos como hermanos, ¿sí? Si ustedes ven aquí, el apóstol Pablo está exhortando que tengan una relación grata, buena, ¿sí? Entre Timoteo y los hombres mayores, pero también los jóvenes, ¿sí? Cosa que en aquel tiempo como hoy es indispensable hacerlo, ¿sí? Es indispensable hacerlo. O sea, tener una buena relación, o sea, con todo, ¿sí? Pero si ustedes ven, van tomando, el apóstol Pablo está hablando de grupos de personas, está hablando de los ancianos, está hablando de los jóvenes, pero luego en el versículo 2 dice, y a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, pero le dice, pero con toda pureza, ¿sí? Y es algo tan importante lo que está diciendo y exhortando el apóstol Pablo a a que haga esto, Timoteo, ¿sí? El pastor, ministro, un líder debe tener, en el caso de los hombres, porque se está refiriendo a los hombres, o sea, debemos de tener mucho cuidado con el sexo opuesto, ¿sí? O sea, mucho cuidado desde no hablar en privado, ¿sí? Y si una mujer quiere una consejería, pues tiene que ser, si el pastor, en este caso Timoteo, no era casado, bueno, pues que hubiera una hermana, dos, o sea, que estuvieran ahí de testigos, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque
se perjudica, o sea, una relación ahí. Y miren que esto ha pasado en iglesias, ¿sí? Que los pastores o los líderes han caído en eso, ¿sí? En tener esa relación con el sexo opuesto. Entonces, estropea el ministerio, ¿sí? Y pues cae en pecado dentro de la iglesia, ¿no? Y muchas veces los pastores o líderes pues han tenido que salir de las iglesias por esta situación, ¿no? Entonces ahí viene decae la parte espiritual de la iglesia y yo creo que ustedes lo han sabido, nosotros de iglesias en las que los pastores se tienen que sentar porque pues se fueron con una mujer de la iglesia, ¿verdad? Yo sé que esto sale públicamente, pero eso ha pasado, ¿sí? Eso ha pasado y el apóstol Pablo lo está advirtiendo desde aquel tiempo de que Timoteo tuviera ese cuidado, y es un cuidado, y yo lo traslado a la iglesia, pero también a las células, ¿sí? A las células de estudio, y esto lo estaba diciendo para Timoteo, pero también, o sea, para las mujeres, ¿sí? Para las mujeres esto explica, ¿no? Entonces, tenía que hacer esto, ¿sí? Porque este tipo de cosas pues no se deben de tolerar en la iglesia. Entonces había que tener mucho cuidado, Timoteo, en este sentido. Entonces Pablo de esta manera instruía a Timoteo con respecto a toda la iglesia, tanto a los mayores de edad como a los jóvenes, ¿sí? Porque aquí está hablando también de las jovencitas como hermanas con toda pureza, ¿sí? Entonces es algo que lo vemos en la iglesia primitiva, pero también lo vemos el día de hoy. Y por algo lo estaba diciendo Pablo a Timoteo, porque un joven, ¿sí? Y que podía tener tentaciones, tenía poder, muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso eh, el apóstol Pablo hace todas estas cosas como los deberes, o sea, que debe haber en en la iglesia, en los diferentes cargos, ¿sí? ¿Hay algún comentario, alguna duda? Pueden hacer con toda confianza. Pero también les dice a otro grupo, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahí nos quedamos, ¿no? Como la pregunta, ¿no? Sí. Este, eh, pues que a lo mejor no hay viudas de que no son, ¿verdad? Entonces, queda esa duda. Y habla de la palabra honrar, ¿sí? Eh, honrar en el griego quiere decir esta palabra honorario. O sea, que honorario constituye algún valor que se le atribuye a algo que se desarrolló. Esto lo hemos escuchado. Alguien que dice es que voy a cobrar mis honorarios o le pagué sus honorarios de algún servicio que tú diste, etcétera. De eso viene la palabra honrar. O sea, que honremos por todo lo que han hecho, ¿verdad? Las viudas, honrarlas, ¿sí? Y esto era de gran valor porque en la iglesia primitiva cuidaba a las viudas. En el libro de los Hechos, capítulo 6 ahí habla, o sea, de las viudas, ¿sí? De los apóstoles que cuidaban a las viudas, pero a la vez lo descuidaban, ¿sí? Si quieren ir ahí, nada más para leer esa parte, es importante. En Hechos, capítulo 6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto aquí la iglesia estaba creciendo, ¿sí? Y había algunos judíos que estaban dispersos, pero que hablaban el griego. O sea, se está refiriendo a las ancianas judías, pero que hablaban griego.
Entonces, los judíos, o sea, que hablaban griego, o sea, reclamaban por qué se descuidaban esas viudas, ¿sí? Esa es la razón por la que dice que descuidaban esa parte, ¿sí? O sea, eran judíos, pero fuera de Israel, pero que ya estaban ahí, ¿sí? Entonces ellos pensaban que las viudas eran desatendidas y por esta razón, este, ellos decían que ellas no estaban recibiendo la misma ayuda, el mismo apoyo que las demás, ¿sí? Entonces se presentó este problema entre los apóstoles y bueno, dicen, no nosotros los 12 podemos estar atendiendo todo esto, entonces pongamos orden, vamos a poner en orden para darle esa atención a estas viudas, ¿sí? Y esto lo hacen, ¿sí? Para que ellos pudieran estar en la predicación, ¿no? Y son de las cosas que son importantes organizarse. Hoy en la actualidad, en la iglesia actual, son cosas que deben de darse, ¿sí? Mas, sin embargo, en algunas, pues se tiene descuidada esta área, ¿no? Sí, por eso dice, las viudas que en verdad lo son, ¿sí? Lo son. Y o sea, todo esto nos lleva a que más adelante Pablo habla de qué manera vamos a saber, o de qué manera tenía que saber de que eran verdaderamente viudas para que se pudiera, este, pues, atacar el problema. Pero en el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y aquí pongan mucha atención, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, no puede decir, o sea, no, ella es viuda, la iglesia le tiene que ayudar cuando tiene a sus hijos, sus nietos, o sea, que podían hacerlo, ¿sí? O sea, no era una beca bienestar, ¿verdad? Así recibas ingresos o no, te la vamos a dar, no es así. Hoy en la actualidad no es así en la iglesia. ¿Sí? Imagínense la carga que podría ser para la iglesia. Y eso lo está diciendo, ¿no? Entonces, para determinar una viuda, o sea, determinar que era viuda, que se le necesitaba ayudar, entonces tenía que hacer una investigación o lo que le llamamos un censo, ¿no? Sí. Y si salía que era viuda, pues la pregunta era, ¿por qué no la están sosteniendo? ¿Por qué no la están cuidando? Sí. Y si tenía nietos, pues todos ellos tenían una responsabilidad. Digo, hablando primero de los hijos, ¿no? De los padres, pero también los nietos tenían una responsabilidad. Y bueno, pues esto es el método de Dios, ¿verdad? En aquel tiempo, en aquella iglesia, pero hoy también es una responsabilidad, ¿no? Pues la familia, pastor, iglesia, mira aquí ya quedó viuda mi abuelita y pues ahí te la dejamos para que la iglesia, no. Por eso vamos a ir viendo muchos requisitos que Pablo está diciendo para la atención de las viudas. Y creo que está en lo correcto, ¿sí? Está en lo correcto lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Porque dice, porque esto es bueno y agradable para Dios. Ojo con esto, ¿ah? Porque esto es bueno y agradable para Dios. Ese método que Pablo está hablando es el que está vigente hasta el día de hoy y que debería ser aplicado así. Debería ser aplicado así en la iglesia, ¿no? Y dice en el versículo simple, pero la que en verdad es viuda, y vuelve otra vez, ¿no? O sea, pon como diciendo, pon mucho énfasis en eso, de que te des cuenta que es una viuda que no tiene nadie quien la sostenga, no tiene nadie. Sí, sus hijos se fueron, no supieron nada, y creo que hay muchos casos, ¿no? En la vida hoy, ¿no? Padres abandonados, abuelos abandonados, ¿sí? Y que la ley los obliga a hacer eso, la ley, ¿sí? Pero acá espiritualmente, pues también la iglesia tiene que, y más si son en la fe, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, ojo, sola, o sea, en el versículo 5 si ya ha quedado sola,
¿sí? Espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Miren lo que está diciendo. Ojo con esto de lo que está diciendo. Si es eso, ayúdenla, ¿sí? O sea, esto es una verdadera viuda, ¿sí? Es decir, había que observar, había que ver todos los datos, ¿sí? Pero que había quedado sola, por lo tanto, necesitaba ayuda. O sea, Pablo se preocupaba y quería que Timoteo también se preocupara por este tipo de personas viudas, ¿sí? Y dice que fuera una mujer que orara, piadosa, ¿sí? O sea, que no solo orara en la iglesia, sino que también orara por sus autoridades, ¿sí? Que orara por sí misma, ¿sí? Y por su necesidad como viuda. O sea, que fuera una mujer intercesora, ¿sí? Si había esto en esta mujer, si ya se habían dado cuenta que estaba sola, que no tenía quien, pero era una mujer que buscaba a Dios, que se interesaba por las cosas de Dios, entonces sí, sí, tenía derecho a que la iglesia la apoyara, ¿no? Entonces, y yo creo que hoy en la actualidad, las oraciones de ese tipo de mujeres, Dios las escucha y te utiliza a ti, a mí, en esas contestaciones de oración para esas mujeres, ¿sí? Para llevarles ayuda, para llevarles atención, para estar con ellas, para participar con ellas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Que se encuentran en esta situación, o sea, teníamos que, o tenían que ayudarlas, pero hoy también tenemos que ayudarlas, ¿no? Hoy a veces encuentras personas que son viudas, pero que tienen una buena posición económica. Qué bueno, ¿ah? Se pueden sostener solas, no necesitan, inclusive esas viudas ayudan, aunque estén casi, casi solas, pero no están, ¿no? Y nosotros tenemos varios casos, ¿sí? Bueno, no varios, un caso, sí. Ella tiene una buena posición económica, ¿sí? Nunca se casó, ¿sí? Pero tiene una buena posición económica para mantenerse bien, es una mujer dadora, pero también necesita el apoyo de todos los que lo conocemos para estar ahí con ella, ¿sí? Ese es lo que aquí nos está diciendo la escritura, ¿sí? Pero había otro grupo que menciona el apóstol Pablo, pero la que se entrega a los placeres, sí están ubicando todos los grupos y todas las características y los perfiles de las viudas, ¿sí? Porque de entrada vemos las viudas, pum, todas, no es que es viuda, no. Lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo es aplicable hoy en la actualidad en la iglesia, es aplicable, ¿sí? Entonces, por lo que se entrega a los placeres, aún viviendo, dice, está muerta, vas muerta espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Estudia todos esos casos, estúdialos, ¿sí? Para que tú puedas tener una conclusión y una decisión, ¿sí? Entonces, si encontraron este tipo de viuda, ¿sí? Que, que podía entregarse a la vida social, a los placeres, en compañía de otras personas, evidentemente esta viuda no necesitaba ayuda, ¿sí? Evidentemente. Pablo lo está diciendo porque en aquel tiempo, en aquella época y en aquella cultura, eso pasaba y hoy pasa. ¿Sí? Por eso les digo, aunque nos guarde la distancia cultural y de época, o sea, casi es lo mismo, ¿sí? Por eso la Biblia es vigente, ¿no? Entonces, no importara que esta mujer fuera viuda, y es lo que decía yo al principio, tuviera familiares en la iglesia, que tuviera cargos o responsabilidades, dice Pablo, no le des, ¿sí? No, porque Pablo está enfatizando en estas normas para poder ayudar a las viudas, ¿no? Y le dice todavía Pablo, manda también esto para que sean irreprochables, ¿sí? O sea, que Timoteo tuviera cuidado en todas estas cosas, que pudieran ser intachables, ¿sí? Y de actuar de manera honorable en todas estas cosas, ¿no?
Porque dice, porque si alguno no provee para los suyos, o sea, ya se está refiriendo a la familia y mayormente para los de su casa, ¿sí? Esto aplica en muchas cosas, ¿no? Sí, a veces cuando el varón es candil de la calle, oscuridad de su casa, como lo decimos comúnmente, dan otros lados, pero en su casa no, ¿sí? Entonces, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y dice, es peor que un incrédulo, ¿sí? Y es un asunto que aquí se enfatiza. O sea, la viuda debía ser cuidada y atendida por sus propios familiares. Debía y debe hoy, actualmente en la iglesia, debe ser atendida primeramente. ¿Tienes familia? Que tú tienes familia, pero tú no. Ok, familiares, atiéndanla. Ella no tiene familia, bueno, nosotros la vamos a apoyar como iglesia, no es que la esté manteniendo, la vamos a apoyar como iglesia, ¿verdad? Y es lo que Pablo estaba diciendo, ten mucho cuidado, ¿sí? Este, si sus propios parientes están negando la ayuda a un familiar necesitado como ella, o sea, esto de veras es un testimonio malo para el evangelio, ¿sí? Y a veces puede pasar en la misma iglesia, ¿sí? Por eso Dios los califica como peor que incrédulos, ¿sí? Aquí la palabra de Dios, la Biblia está siendo muy clara, ¿sí? Muy clara en todas estas cosas, ¿no? Y luego dice, y son muchos, algunos versículos que sigue hablando de las viudas, ¿verdad? O sea, como que pusieron mucho énfasis, el mismo libro de los Hechos en el capítulo 6 nos habla de eso, o sea, de no descuidarlas, pero aquí ya nos habla en Timoteo de todos los requisitos, de todas las características, o sea, que debía de tener, es como un test, ¿no? A ver, es viuda, si tiene hijos, sí, ¿cuántos tiene? Tan. Y tiene nietos, sí. Y trabajan, sí. ¿Y en dónde? Etcétera, etcétera. Al final se hace el análisis y dicen, bueno, ok, entonces ustedes, sus familias. No, pero que mis hijos van a la iglesia, pero no me ayudan. Ah, entonces vamos a hablar con su familia. Algo así, ¿va? No lo dice así estrictamente la palabra de Dios, pero algo así, ¿no? Tenemos que, por eso dice exhorta, ¿sí? Entonces, pero en el versículo 9 miren lo que dice, y sigue con los requisitos, ¿verdad? Es como hoy las mujeres, la beca bienestar a partir de los 60 antes no. Y aquí Pablo, miren lo que dice, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, desde aquel tiempo ya eran de los 60 años para arriba, ¿sí? Que haya sido esposa de un solo marido. ¿Se acuerdan a quién también le dijeron que fueran solo de una sola mujer? Cuando Pablo le dice a Timoteo, si alguien anhela el obispado y empieza a mencionar las características, que sea marido de una sola mujer, ¿verdad? Y aquí lo vuelve a hacer con las viudas, ¿sí? O sea, que sea menor de 60 años, ¿sí? Es otro Maestro. grupo de viudas, Ok. sí, Perdón, menor. estoy pensando, por ejemplo, bueno, aquí Sí. no lo menciona, pero por ejemplo, vamos a suponer de una persona, una viuda que tuviera, por ejemplo, un hijo, pero que fuera como así como discapacitado. Ahí aplicaba, yo me imagino que también la ayuda de la iglesia. Sí, debe de ser Ujú. como hoy, ¿verdad? Que no está en condiciones de tener ingresos, hagan de cuenta que está sola, ¿no? O sea, yo creo que es una serie, ¿no? A lo mejor aquí nos quedamos cortos con muchas cosas más, ¿no? Por eso tenían que ver, está completamente sola, que esté sola, que no tenga ingresos, que no tenga los familiares directos, ¿no? O- Hoy podemos ver en la misma iglesia a veces casos de que los hijos, o sea, tienen abandonados a los padres, ¿no? Cuando ya están en una edad de no trabajar, ¿no? Y lo mismo viceversa, ¿no? Los padres abandonan a los hijos, ¿sí? Pero esa es otra historia. Estamos en esto, ¿ah? Estamos en esto, ¿ah? Si tenía una discapacidad, pues obviamente no estaba en condiciones de tener un ingreso, ¿ah? ¿Sí? Entonces, por eso aquí, o sea, fijan una edad límite, 60 años, porque antes de 60 años la mujer estaba en condiciones de trabajar, ¿sí? Por eso Pablo dice esto, o sea, que si ella tenía una edad inferior a esta, pues aún podía trabajar y así satisfacer sus propias necesidades.
Si vemos desde aquel tiempo es la misma cultura que hoy, ¿sí? La misma cultura que hoy y tenía que tener esta característica, o sea, la viuda. Obviamente se tenía que estudiar los casos, como hoy lo puede hacer la iglesia, para ver si era grande su necesidad y poderla ayudar, ¿verdad? Gracias a Dios, en la iglesia no nomás ayudan a este tipo de personas, a muchas otras personas, ¿verdad? Se le da una ayuda. Y obviamente hay que ver muchas cosas, que la persona si está en condiciones de trabajar, bueno, hay que ayudarla a que consiga un trabajo, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas, o sea, se deben de hacer, ¿no? Y debemos de tomarla con bien, ¿verdad? Cuando van a la iglesia y puede ser el pastor, puede ser un líder y bueno, ok, pero tú estás bien, de salud, estás bien, bueno, te vamos a ayudar, pero también necesitamos que busques trabajo porque tú estás en una edad de trabajar. Así era con las mujeres, ¿verdad? Estás en una edad que puedes trabajar. Sí, ok, vamos a lo que decía aquí Pablo, una mujer que ora por sus necesidades, sí, estaba refiriendo a las viudas en verdad. Entonces, una mujer que está viuda, pues tiene que buscar, o sea, menos de 60 años, está diciendo el apóstol Pablo, aquí está diciendo en ese sentido, ¿no? Sí, pero que podían trabajar, ¿no? Pero también, fíjense bien, todos sus requisitos, pero todavía Pablo agrega más, que tenga testimonio de buenas obras, o sea, no nomás era 60 años y más, como dicen, sino que tuviera testimonio, un buen testimonio, esa mujer, es decir, que no fuera chismosa, que no fuera todas estas cosas. Dice, si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena, o sea, le da una lista larga a Timoteo, ¿ah? Que vea en todas ellas, en la iglesia, si todas estas mujeres, o sea, imagínense ustedes, o sea, estar checando, investigando, porque eso era lo correcto, ¿sí? Si realmente esas mujeres merecían que los apóstoles se distrajeran en este caso, o sea, los discípulos, o sea, y dejaran de predicar para estar atendiendo esto. Entonces, por eso dicen, bueno, vamos a ver más personas que nos apoyen en esto, ¿sí? Entonces, esta palabra de testimonio de buenas obras, ¿sí? O sea, esto es que esa persona que quedó viuda en el pasado tenía estas características, ¿sí? O sea, por eso tenían que ver, o sea, tenían que conocer su vida anterior, esa mujer cómo había sido, ¿sí? Si cumplía con este requisito, ¿sí? Eh, Esto quiere decir que no se podía ayudar a a cualquier persona o sea, pidiendo ayuda, ¿sí? Sino que a ver cómo está tu situación, ¿verdad? A ver si diste buen testimonio o no, ¿sí? Entonces, vemos aquí en este versículo, ¿no? ¿Sí? Si necesitaba ayuda, había que ayudarla, ¿sí? Entonces, yo creo que estos principios básicos se deben de practicar hoy en la iglesia, ¿sí? No es que la iglesia no quiera ayudar, ¿no? O sea, la iglesia, nuestros pastores, o sea, son muy solidarios con las personas que tienen necesidad, ¿sí? Entonces, pero sí tenían que tener, sí, esto, ¿no? Pues entonces, todo esto el apóstol Pablo le está dando la instrucción. Yo creo que todo lo que hemos escuchado, no sé si Timoteo tenía por ahí una computadora para estar escribiendo todo, ¿no? Porque pues, estaba difícil que se le quedara en la cabeza todo, ¿no? Pero bueno, Pablo tenía que hacer todos estos consejos y Pablo tenía toda la confianza en Timoteo, ¿no? Este, y bueno, en el versículo 11 y 12 dice, pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, si están todavía muchachas y quedaron viudas jóvenes,
O sea, aguántalas ahí. Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. En el versículo 14 habla de eso, o sea, en el versículo 14 está diciendo que se casen, ¿verdad? Pero aquí, o sea, Pablo está diciendo, ¿sí? Y es muy probable en aquel tiempo y hoy, ¿sí? Que una viuda joven y también un viudo joven quieran casarse otra vez. O sea, no está mal, o sea, Pablo no estaba, o sea, en contra de esto, ¿no? O sea, vaya, es razonable, ¿no? Es razonable, ¿sí? Pero existía y existe el peligro de que quiera casarse o quieran casarse por motivos equivocados, ¿sí? O sea, existía el peligro de que olvidara la práctica o sea, todo en referente a su fe, ¿no? Más adelante en el versículo 14, que ya lo va a comentar mi esposa, ahí dice otras cosas, las razones por las que tenía que tener mucho cuidado con ese tipo de viudas, ¿no? Entonces, la iglesia tenía que ser muy cuidadosa en probar y evaluar también el caso de las viudas jóvenes. Entonces, una tarea bastante interesante, o sea, para en aquel tiempo y para hoy, o sea, hacer eso, ¿ah? Porque a veces se presta, es que la iglesia no quiere ayudar, es que no, no, es que si leen la Biblia, o sea, todo lo que dice de esto, ¿no? Y que sí tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, pero vemos también, o sea, que hay gente que está así, pero que tiene recursos y dice, no, yo no necesito, ¿verdad? Pero hay gente que sí puede, que necesita y la iglesia las ayuda, ¿sí? Entonces, está muy interesante este capítulo, ¿verdad? Porque nos abre a hacer conciencia, ¿no? De las necesidades de la iglesia, un área que quizá en otras iglesias esté descuidada, ¿no? En otras iglesias, no aquí, y que debe de atenderse eso, ¿sí? Sobre todo por todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, que sean mujeres de oración, que sean mujeres con un buen testimonio anterior, o sea, todas esas cosas son importantes para considerar, o sea, la ayuda a ese tipo de mujeres, ¿sí? No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Pues no, nada más quería comentar que, bueno, que esta clase siempre como que me habla mucho y estaba leyendo del Timoteo Sí, y hasta se lo comenté a mis pastores, ¿verdad? De que hubiera un ministerio así, o sea, de lo que usted está diciendo. O sea, por ejemplo, si tenemos personas ya grandes, o sea, en la sí, iglesia. O sea, es una iglesia muy chiquita, pero igual tenemos personas o vecinos de la iglesia que sí, están en esa circunstancia, que son ya personas adultas sí, y algunas tienen recursos, pero por ejemplo, tenemos una señora, bueno, hay una señora que no es de la iglesia, pero vive cerca, que no se puede mover, o sea, está inválida, tiene diálisis, o sea, un montón de cosas. Entonces, tiene su pensioncita y todo, pero realmente, oye, está solita. ah, ok. Entonces, a mí como que me ha movido mucho esto y yo siempre digo, creo que las clases de los profes, como que siempre así como los ministerios de la iglesia. Entonces, ya tenemos hospitales y yo creo que en un futuro no muy lejano podemos hacer este ministerio que no sé cómo pueda llamarse, pero pues como de las personas ya adultas mayores. Ajá, No, sí, sí. o sea, De sí, pues, hecho, ajá, termina, termina. sí, o sea, no sé cómo se llame o cómo es, pero sí, no, luego nos toca ir así como orar y hay unos que sí tienen necesidad económica, Ujú, pero más que nada como que es lo espiritual, la soledad, que luego les pesa mucho. ujú, Entonces, pues yo soy bien buena para platicar, yo les digo, y ahí me puedo estar ahí un montón de tiempo y escuchando sus historias y pues a mí me gusta, o sea, como que Dios me ha dado eso, la verdad. Entonces, siento yo que me llama mucho esta área de los ancianos o de las personas adultas mayores.
qué Entonces les bueno. agradezco porque siempre en las clases me ha tocado eso, o sea, Dios me habla mucho por ahí. Ah, qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De hecho, hablando de este tipo de personas eh, que gracias a Dios que el Señor nos ha permitido llegar a esta edad, pero también cuando uno está joven dice, ojalá yo quisiera llegar a esa edad, sí, más cuando estás en el Señor. Nosotros en agosto tenemos una reunión con los de la tercera edad. Tenemos un alcance con personas de la tercera edad. En agosto, primeramente Dios, les encargamos de sus oraciones, o sea, de todos los que tenemos en la red, este, quien tenga un invitado que sea de la tercera edad, aunque él no sea de la tercera edad, pero sea de la red, que lo lleve, porque es un alcance. Y vamos a hablar cosas bíblicas relacionado con la tercera edad. La bendición que es llegar a la tercera edad, ¿sí? Entonces es algo muy, muy interesante y que pues, hoy lo estamos tocando. Pero bueno, les dejo a mi esposa, que ya me lo llega a la tercera edad. Mm. Bien, chicas, pues buenas noches. Ya me toca a mí. Me toca a mí hablar. Pues no es precisamente un alcance. Yo le decía a mi esposo hace meses, digo, oye, pues viendo los datos de las personas que tenemos en la red, ¿verdad? Y en la iglesia sobre todo, veíamos que hay mucha gente de la tercera edad. De verdad, de hecho, hace como 3 años, si mal no recuerdo, veíamos en las noticias que de acuerdo a las estadísticas del INE, así hace como 3 años, fue en enero de hace 3 años, decía, México está envejeciendo. Decía que el, ay, si mal no recuerdo, era el más del 60%, 80%, algo así, pero era una cifra muy grande. De México son personas de la tercera edad. O sea, era como bien poquito los de jóvenes. Y decía así el encabezado, México está envejeciendo. Eso fue hace 3 años. Y observando, yo llevo la consolidación en la iglesia, yo soy la que recibo las hojas de los nuevos, hago las llamadas, y ahí me voy dando cuenta, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposo, le digo, oye, le digo, Alfonso, ¿y si hacemos una reunión con los de la red que sean de la tercera edad? Vamos a ministrar al corazón, que sea bueno, que sea el Señor quien hable, quien ministre al corazón de esas personas, lo que tú decías, Mayra. Hay muchas necesidades como eso que se enfrentan ellos a la soledad. Muchas veces porque los abandonaron, pero muchas veces es consecuencia de cómo ellos fueron como padres. ¿Sí? Y que ya es una consecuencia de sus actos de que estuvieron más jóvenes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay soledad, hay carencias espirituales, emocionales, digo, vamos a hacerlo y dijimos sí. Y Dios nos fue confirmando, como no tienen ni idea, en poquito tiempo y dijimos, válgame Dios. Y pues bueno, y ya lo agendamos y ya estamos por empezar. Ahorita acabamos de terminar el servicio en la iglesia y ya vamos a empezar a ver el programa, lo que queremos, ¿verdad? Y eh, cuando estábamos viendo esto, yo dije, Señor, es confirmación tuya una vez más, ¿verdad? Yo le decía a Alfonso hace rato en el versículo, creo que fue ay, no me acuerdo, donde dice que las viudas no menor a 60, le digo, mira, aquí entran ya lo que en México decimos adultos mayores, ya la tercera edad. Sí, o sea, ya, o sea, ahora sí que es bíblico eso que se diga personas de la tercera edad a partir de los 60 años, ¿sí?
Se me dice Alfonso, dice, bueno, entonces tú a la reunión no puedes entrar, tú tienes 59. Ay, le digo, por unos meses yo cumplo en diciembre los 60. Le digo, ¿cómo no? Le digo, esa palabra también ya es para mí. Le digo, ya estoy más para allá que para acá. Dice, es que tú no vas a, como me dijo, a ti no te vamos a permitir la entrada. Dice, mira, aquí es bíblico. Le digo, no, o sea, que se vayan. Pero es muy hermoso. Ahorita que estaba escuchando la clase, estaba escuchando a Alfonso, se me vinieron muchos testimonios, ejemplos, ¿verdad? De cuánta necesidad hay en viudas jóvenes, porque esas pobrecitas tienen a hijos chicos a veces o en plena adolescencia, cuando quedan aclarando, como dijo Alfonso, en el Señor, porque aquí lo que Pablo le dice a Timoteo es en la iglesia, ¿verdad? No fuera de la iglesia, ¿verdad? Y hay mucha necesidad y pues bueno, vamos a ver qué sigue diciéndole, fíjense bien, vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo a Timoteo ahora en el 13. Dice, y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas. Y yo dije, qué fuerte está esto, hablando lo que no debieran, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿verdad? Eso de andar llevando chismes de casa en casa, ¿verdad? Esto habla ya de mujeres destructivas, porque destruyen el andar de chisme en chisme, ¿verdad? Con comentarios que son destructivos, nada edificantes, ¿sí? Eh, Ese era el riesgo que corrían las viudas jóvenes. Aquí lo que es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo. El riesgo que había en ese tipo de mujeres, pues porque todavía tienen energía, ¿verdad? Ya una abuelita de 80, 70 años ya no va a tener la energía de andar en casa, pero una joven viuda sí. Y aquí Pablo se lo advierte a Timoteo, ¿sí? Porque ella, habiendo sido ya liberadas de la responsabilidad de ser esposas, ¿verdad? Y amas de casa, y a lo mejor en algunos casos hasta sin hijos, por ser jóvenes, ¿verdad? Pudieran convertirse en mujeres visitadoras, ¿verdad? Que anden de casa en casa, pero no para edificación, ¿verdad? Porque si es una mujer que está firme y aunque esté joven, ese tiempo conozco a una mujer en la iglesia. Ella quedó viuda joven. No sé de qué edad, pero vamos a suponer como unos 40 o menos de 40. Joven y sin hijos. Ella entra en esto. Les digo que me estuve acordando varios testimonios, pero a ella ustedes la ven sirviendo. Ella a ustedes la ven entregada al Señor. Y ya no, ya se tiene como 10 años viuda y ya no se volvió a casar tampoco. O sea, todo su tiempo es para el Señor. Trabaja porque tiene que trabajar, obviamente, ¿verdad? Pero no está siendo una carga para la iglesia, es lo que quiero decir. No está siendo carga para la iglesia. Es una mujer en edad todavía productiva, laboralmente hablando, y al contrario, la ven sirviendo, la ven colaborando cuando es necesario, hasta económicamente. Ese es un ejemplo de una mujer cuando está bien firme, ¿verdad? Pero hay el riesgo de mujeres jóvenes, como lo dice aquí el versículo 13, ¿verdad? Que pueden ser ociosas, andando de casa en casa, chismosas, ¿sí? Y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Entonces, aquí Pablo le está advirtiendo a Timoteo, ¿sí? Desde el versículo 12, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, porque quieren hacer todo esto, lo que yo les decía, por la misma, a lo mejor, juventud, o porque a veces no están firmes, porque esta mujer de la que yo les hablo, está joven, pero está firme en el Señor. O sea, quedó viuda siendo firme en el Señor. ¿Sí me explico? Y luego dice en el 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, Pablo estaba diciéndole a Timoteo que se esperaba que la mujer construyera un hogar, que cada viuda que quedara joven
construyera un hogar mejor, ¿verdad? Ya lo había advertido en Corintios, ¿verdad? Si se está quemando, mejor cásese, ¿verdad? Y eso se podría aplicar también para ellas y más las jóvenes, ¿sí? Eh, Aquí Pablo en esta sección está dando estas instrucciones hacia las viudas jóvenes, ¿sí? Eh, pero también es para tanto hombres como para mujeres en iglesia. Él está enfatizando que las relaciones deberían elevarse al máximo nivel de un testimonio ante el mundo. Como esta mujer que yo les platico, ella da testimonio afuera con los de su familia, con los que la conocen, ¿sí? De no andar con una persona ni con otra o yéndose al mundo, como aquí dice Pablo en el versículo 12, ¿verdad? Que puede ser impulsada por su deseo rebelándose contra Cristo. Ella no, ella al contrario está haciendo testimonio. Y es lo que Pablo aquí está diciendo, ¿sí? Que las viudas jóvenes deberían tener al máximo ese nivel de testimonio ante el mundo, ante la familia, ante la gente que les conociera, ¿sí? Para que no dieran lugar a las críticas, ¿sí? Del enemigo, ¿verdad? Que sean de testimonio y no de tropiezo. Porque imagínense, ¿verdad? Ah, mira esa, así que van a decirle la viuda alegre, ¿no? Pudieran decirle, ¿sí? Pero aquí Pablo está advirtiendo, no admitas desde el versículo 12, recordemos que es una carta, si le quitamos los versículos y lo leemos todo junto, está así el párrafo continuo, ¿sí? Y le dice desde el 12, pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, no admitas, o sea, de 60 años para arriba no admitas, que tiene que ser para abajo y con estas características, ¿verdad? Si van a ser apoyadas, ¿verdad? Por la iglesia, tienen que tener estas características que está mencionando aquí Pablo. Ahora, el 15, sí, el 15, ¿quién lo quiere leer para no estar leyendo yo? Yo. A ver. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Wow. Bueno, si hay viudas que se apartaron en pos de Satanás, ¿qué quiere decir? Que en estos casos, evidentemente, pues estas viudas no eran creyentes genuinas, ¿verdad? En la Bautista se dice, son simpatizantes, mas no creyentes. Personas que simpatizan con la palabra, que les gusta escucharla, que les hace sentir bien, pero no son en realidad creyentes, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, estas personas que se han ido en pos de Satanás, pues realmente nunca fueron eh, creyentes genuinas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí de lo que estamos diciendo? ¿No? Bueno. 16, Pati. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que están real. Ok. Entonces vemos aquí que cada familia, ¿sí? Tenía que sostener a sus propias viudas para que la iglesia pudiera contrastar en ayudar a las viudas que realmente no tenía quien les apoyase, ¿verdad? O que no tenían familia o que estaban pasando por situaciones realmente de necesidad, ¿verdad? Y esto es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, en la red nosotros hace años hay una mujer que quedó viuda y es una persona que vive en Pueblo Viejo. Es una persona humilde y cuando muere su esposo, creo que sus hijos estaban fuera de aquí. Entonces se le ayudó a ella, los hijos tratan de ayudarle. A veces ella tiene que trabajar. Sí, entonces cuando ha habido necesidad, en su momento se le ha apoyado a esta mujer, porque los hijos están fuera y pues también tienen sus necesidades y sí la apoyan, pero de repente a veces como que necesita un poquito más y entonces se le tiene que ayudar, pero es una mujer que está súper entregada al Señor, de esas personas que tú dices, wow, qué bonito, le ves, tú la ves, hasta te inspira mucha paz al verla de esas que tú dices, ay, qué bonita. De hecho, ha ido ahí a Tampico, Pati.
Ella a veces ha ido, se llama Evita. Es bien linda, tú la ves y te inspira mucha paz. O sea, es de esas personas que tú dices, qué bonachona, qué bonita, que te inspira paz. Y dices tú, la carita la ves y dices, ay, esa señora tiene cara de bonachona. Pues sí sabemos que es Cristo reflejado en ella. Ella es un ejemplo de que su familia se ocupó de ella, pero así allá de repente a las 500, su líder en la selva, de repente a las 500 le ha tenido que ayudar por situaciones que de repente pasa, pero ahí es un caso de que su familia le ayuda y cuando no, ahí entra el quite, en este caso la célula, ¿verdad? Y luego dice el 17, aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo cómo tratar a los ancianos. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí vemos que la iglesia primitiva pagaba a sus maestros, por lo que dice aquí. Y creemos que a un buen maestro, por lo que dice aquí, se le pagaba un poco más, porque habla de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, aquí les dice, trátenos bien, un anciano, tienes que respetarlo, ¿verdad? Pero darle la honra que merece el anciano, o que merece en este caso el ministro, el pastor. En algunas iglesias anciano le llaman al pastor, ¿verdad? Le llaman o ministro, como comentábamos la vez pasada. Y aquí dice que se le dé doble honor y dicen que aquí se refiere a la economía, ¿verdad? Ok. Y pues sabemos que, que la Biblia nos habla de honra, ¿verdad? Honra a quien honra merece y aquí habla de un doble honor, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos el versículo 18. Mayra, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ok, gracias. Miren, eh, Pati, tú lees Deuteronomio 25:4 y tú, Mayra, Lucas 17. Aquí Pablo estaba citando Deuteronomio 25:4 y estaba citando también Lucas 17. Si lo quieren leer, ¿lo tienes, Pati? Sí. No le pongas bozal al buey para impedirte que coma mientras trilla el grano. Muy bien. Ahora tú, Mayra. Sí, Lucas 17. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os Así es. paséis de casa en casa. Ok, ok. Entonces, vemos que el obrero es digno de su salario y que no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? A ti es que dejarlo comer, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vemos que prácticamente casi todos los hombres que están dedicados al ministerio están sirviendo a Dios por un llamado, ¿sí? Por un llamado de Dios, no por llamado de hombre. ¿Sí? O sea, es decir, están sirviendo, pero no por motivos ajenos al dinero, ¿sí? Y la palabra de Dios vemos que nos enseña a ser generosos con quienes nos están dedicando toda la totalidad de su tiempo para enseñar, para predicar y para el estudio de la Biblia, ¿verdad? O sea, tenemos que honrarlos, tenemos que tener consideración también de sus necesidades. Creo que por ahí lo vimos, Mayra, no me acuerdo si fue contigo o fue en otro grupo, que yo les comentaba, eh, tenemos que hacer partícipe, hay una palabra que vimos que decía que tenemos que hacer partícipe de lo que también Dios nos da con aquellos que nos enseñan. Y yo les decía, creo que fue en la clase en presencial, les decía, de lo que Dios nos da, digo, podemos darle a nuestro pastor. De hecho, me tocó una vez estar ahí en Agua Viva, ahí en la plazoleta, estábamos tomándonos un café antes de la predicación. Estábamos sirviendo, Alfonso y yo, y entré
reunión y otra nos sentamos a tomar café porque ya hemos entrado temprano, no habíamos desayunado nada. Nos sentamos y se nos acerca un señor y nos dice, disculpen, está el pastor. Y le dijimos, pues acaba de pasar hace un momento, así para las oficinas, le hicimos la seña. Dice, ay, dice, es que le traje unos huevitos de patio. Bien bello, el señor los trae así con mucho cuidado. Así, es que le traigo unos huevitos. Pásale, le digo, acabo de pasar, no hace ni 3 minutos. Ahí lo alcanza. Sí, nos quedamos pensando, Alfonso y yo, el señor ha de tener gallinas, yo creo, en su casa, porque le traía así sus huevitos. Es que le traigo unos huevitos de patio. Y en otras ocasiones, cuando Alfonso trabajaba, a veces llegaba y me dice, mira, dice, este como él trabajaba en una escuela agropecuaria, entonces de repente traían miel, o sea, hacían dentro de sus prácticas, sacaban miel, ¿sí? Y ya llegaba con sus 2 litros de miel. Dice, mira, una para nosotros y otra para el pastor. Y aparte, me llegaba con, no sé, sandías o yo qué sé, algo de, pues como era agropecuario, pues me llegaba así con todas, así, parecía que venía del mandado. Y agarraba yo también, así como el señor, agarraba la miel y agarraba, pastor, mire, es que Alfonso me trajo de la escuela y es la cosecha de la escuela, así que también le comparto. Y yo les decía en clase a los de enviados de presencial, que lo que Dios nos da, hay que compartirlo también con con los que nos enseñan, con tus líderes. Si tienes líderes, compárteles también. O con el pastor, con lo que Dios ponga en tu corazón, ¿sí? Pero tenemos que también nosotros compartir, ¿verdad? Ser generosos con quienes nos enseñan la palabra, ¿ok? Muy bien. Patti, ¿tú puedes leer el 19, por favor? No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Ok, gracias. Aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo cómo tratar a un líder acusado de pecado, ¿sí? Dice, bueno, de hecho, si se cumpliera este procedimiento que Pablo aconseja aquí a Timoteo, ¿sí? Se eliminarían muchos chismes y malos entendidos en todas las iglesias, si realmente se hiciera, ¿verdad? No en todas las iglesias, pero a lo mejor en algunas sí. Entonces Pablo dijo aquí que el pastor y cada miembro de la iglesia deberían negarse, ¿sí? A que nadie le susurre al oído chismes eh, o de cualquier otra persona que tenga un cargo en la iglesia, ¿sí? Si no traía las evidencias. ¿Sí? No te dejes llevar, Timoteo. Si vienen y te dicen algo acerca de una persona que tiene un cargo en la iglesia, si no trae la evidencia, si no hay testigos de lo que te vienen a decir, ¿sí? Eh, las personas tenían que probar esas acusaciones, ¿sí? En presencia de testigos o mostrar la evidencia, ¿sí? Y es muy importante esto porque en lugar de esparcir un escándalo por todas partes sin tener la evidencia, ¿verdad? Es mejor, ok, mira, aquí está esto. La persona tenía que procurar corregir el problema si no involucraba un escándalo en la iglesia, llamarlo en privado, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí está la situación. Pero cualquier acusación debía ser hecha ante más de un testigo, ya sea del pastor, o sea, de la acusación hacia un líder o alguien que tenga un cargo en iglesia, ¿verdad? Ante presencia de testigos, o yo diría, o con la evidencia, ¿verdad? Creo que esto queda claro, ¿verdad? No sé si alguien tenga algún comentario que quiera hacer al respecto. ¿No? ¿Queda claro? Ok. Muy bien. Ahora, el versículo 20, ¿lo puedes leer tú? ¿Tú leíste, Pati, verdad? Sí. Ahora te toca, Mayra. Sí, 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Mm, órale. Si un cargo de la iglesia, si alguien de la iglesia ha pecado y los hechos son conocidos,
aquí está diciendo Pablo, tiene que ser reprendido, ¿sí? Surge la pregunta si esto debe hacerse públicamente, pues lo que yo les comentaba, si ese pecado involucra a la iglesia, pues hay que hacerlo públicamente, ¿verdad? Confesarlo públicamente y hablarlo. Pero si es algo que no involucra a la iglesia, pues se tiene que hacer en privado, ¿verdad? Se tendría que hacer en privado y tratarlo de una manera que no contaminar a los demás. No sé si me explique, pero si es alguien que persiste en pecar delante de todos en la iglesia, ¿sí? Dice, repréndelos delante de todos para que los otros teman, para que también tengan temor de Dios, para que vean lo que puede suceder si alguien quiere pecar. Aquí dice, si a los que persisten en pecar, ¿sí? Y todo esto en algunas iglesias ha sido motivo de divisiones, ha sido motivo, bueno, ustedes sabrán casos, ¿no? También donde inclusive los pastores, este, pueden ser señalados, donde a veces es cierto y esto afecta mucho a la iglesia, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo a los que persisten en pecar cuando hay testigos y continúan pecando, a estos líderes repréndelos delante de todos para que teman los demás, ¿verdad? Para que vean, no se vayan a ver ellos reflejados algún día. Si ven que no se corrige y que se están dejando pasar las cosas, pues que vean la consecuencia, ¿verdad? No sé si me explica. Espero estar diciéndolo bien, ¿verdad? Ahora, en el versículo 21, si lo quieres leer, Pati. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que tenía que tratar a todas las personas de la misma manera, porque si él tenía amigos que le hicieran regalos, que lo invitaran a cenar, pues era un joven, ¿verdad? Y vente, vámonos con los amigos y mira, te traje esto. Y el día que él tuviera que hablar con ellos por alguna situación, algo que tuviera que corregir, que tuviera que exhortar, pues iba a ver en una penosa situación ahí Timoteo, ¿verdad? Aquí le dice te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. O sea, que no tuviera ningún prejuicio si, aunque era muy cuatache de él y te invitara los viernes como todo joven, ¿verdad? Vámonos a los tacos. Pues órale, ahí va Timoteo a los tacos, ¿verdad? Pues cuatache. Pero cuando tuviera que exhortarlo, o sea, él está diciendo, no tengas prejuicio, es tu amigo, pero tienes que hacerlo, ¿verdad? Y creo que eso nos sucede cuando tenemos un liderazgo, ¿verdad? Que te llevas bien con la gente, que a lo mejor la gente, como decíamos, te puede regalar algo X, pero si en algún momento esa persona tiene que ser exhortada, tiene que ser confrontada, no tengas prejuicio, tienes que hacerlo. Es un llamado que Dios te ha dado de estar al frente, pero también eso implica que a veces tengamos que exhortar, confrontar, ¿verdad? Así como dice aquí Pablo, no tengas parcialidad, no, o sea, sí que buenos son tus cuataches y te regalan cosas y son tus amigos y están contigo, pero si hay necesidad, le dice, hazlo, ¿verdad? No debería de tener Pablo favoritismos, en pocas palabras, ¿verdad? Ahora, eh, dice en el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí Pablo le dice a Timoteo cómo tratar a los líderes potenciales de la iglesia, de la congregación, ¿sí? Eh, dice aquí, no impongas con ligereza las manos. ¿Ustedes qué entienden por esto, muchachas?
bueno, al orar, ¿no? Yo me imagino que, bueno, no sé, que a veces, bueno, no, yo he escuchado esa parte, no sé si estoy bien, pero hay gente que pues va cargando como muchos pecados, algo así, no sé. Entonces dicen que no se debe como de imponer manos a esas personas, como que no, como pecados ocultos, algo así, no sé cómo explicarlo bien. No sé Ajá. si sea eso. Cuando la persona está muy cargada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ah, sí, algo así, pero aparte como que no los confiesan y se arrepienten que son más que ocultos Ajá. y a veces algo así, entonces creo que no es bueno imponer manos en ese Ujú. caso. Sí, está bien. Pati. Pues yo creo que es más bien en el sentido de como que no sé cómo expresarlo, pero como de darle a alguien un cargo, o sea, como cuando decía al principio de ya no me acuerdo si era de Timoteo, creo que sí, al principio de esta misma carta que decía de que el don que te fue impuesto, con las Ah, manos, sí. que no lo descuides, que entonces yo siento que va más por ese lado, Sí, sí, creo yo. ambas tienen razón. No, no debemos de imponer, lo que comentaba Mayra, no debemos de imponer con ligereza las manos, ¿verdad? Sobre todo cuando el Espíritu Santo te dice, no lo hagas con gente nueva, no lo hagas, ¿sí? He sabido de gente que ha orado por gente que no conoce de Cristo y he oído varias personas que imponen manos, van a orar por gente que no tiene a Cristo y vamos a decir por sanidad y le imponen manos para orar por sanidad y hay manifestaciones, ¿sí? Entonces, en parte es cierto lo que tú dices, Mayra, y también no imponga con ligereza las manos. Que en la iglesia primitiva había cristianos que se apartaban y regresaban a la iglesia, ¿sí? Entonces, a este tipo de gentes, dicen los comentaristas, que a ellos Pablo le dice a Timoteo, cuando estas personas regresen de nuevo a la congregación, aunque no lo dice aquí, ¿verdad? Pero los comentaristas bíblicos dicen que tienen ellos que dar testimonio de haberse arrepentido, ¿sí? Tienen que demostrar, o sea, ahora sí que tienen que dar fruto de que se han arrepentido, tienen que observarlos, tienen que verlos. Si van regresando de haber andado en el mundo cuando ya conocían, no les imponga las manos con ligereza, ¿verdad? Y dice, fíjense lo que dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. O sea, está hablando de las personas que se fueron, ¿verdad? Aparte dice, no participes tú en ningún pecado, ¿verdad? Pero el imponer las manos, pues por ejemplo, cuando también oramos sin poner las manos, cuando es un llamado, ¿se acuerdan? Era lo que tú comentabas, Patti, ¿sí? Por ejemplo, a tu hermano Pepe, cuando se oró por él aquí en Agua Viva, el pastor le impuso manos, ¿sí me explico? Fue algo muy bonito, yo estuve ahí en esa reunión. Eso es un llamado, imponer manos para un llamado, ¿verdad? Y dice aquí Pablo, no impongas con ligereza, porque en ese tiempo estaban regresando gente que se había retirado. Entonces él dice, aguas, deja que den testimonio de ese arrepentimiento, que den testimonio de ese hombre nuevo, ¿verdad? Para que ahora sí quiera servir. Y aparte, pues no podían imponerle las manos para un llamado a una persona que estaba recién convertida, ¿verdad? Es lo que decías tú también, Mayra, ¿verdad? O sea, a un recién convertido, pues no le puedes imponer manos para decirle vete de misionero o vete a cuidar allá al ministerio de niños, si ni siquiera ha dado testimonio, no, tienes que observarlo, lo que yo les comentaba la vez pasada. En la Guaíba, cuando llegamos hace años, hace 28 años, nos decían, espérense 6 meses para servir, porque primero nos tenían que observar.
checar si estábamos en célula, o sea, ¿sí me explico? Entonces aquí Pablo le está diciendo esto, ¿verdad? Es importante que el amor sea manifestado en estas personas ya que regresan, ¿sí? Y el amor tiene que estar arraigado en la palabra de Dios. O sea, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten mucho cuidado con estas personas. Es una serie de instrucciones que Pablo está dando. Aquí en este versículo está diciendo cómo tratar a los líderes, ¿verdad? De la iglesia, ¿sí? Y, por ejemplo, en la zona de Éfeso, donde estaba ahí este Timoteo, había muchos jóvenes convertidos. ¿Sí? Pero ellos necesitaban de mucha enseñanza. Entonces, este Timoteo no los podía levantar luego en ponerles manos y órale, necesitamos gente para el ministerio de alabanza. Tú cantas muy bonito, cantabas muy bonito en el mundo, ahora vas a cantar bonito aquí. Eso ya sería emoción y no unción, ¿verdad? Pablo le dice, no impongan las manos con ligereza. A un recién convertido definitivamente no se le puede imponer manos para un llamado. A los que vengan del mundo, que eran cristianos y que otra vez, y aunque tenían el don de evangelismo, espérate, espérate, no así. Y luego le dice, ni participes en pecados ajenos, ¿sí? Entonces, eh, también le está advirtiendo, ¿no? Con esos que vayan regresando o con los que andan en pecado, no te involucres con ellos, ¿sí? Era un asunto serio para Timoteo elegir a los maestros y nombrarlos para que enseñaran la palabra de Dios. No era cualquier cosa, ¿verdad? Lo que aquí Pablo le está diciendo, ¿sí? Y luego le dice, mande, Mayra, ah, ¿o tú hablaste para ti? Pero sí escucharon por ahí una interferencia, sí, ¿verdad? Ok. Le dice que no, donde dice que no participe en pecados ajenos. Él no debía comprometerse con nadie, ¿sí? Con nadie, ni ser cómplice del pecado de otro. O sea, ni comprometerse, ni ser cómplice. Debería de tener mucho cuidado. Él tenía que tener cuidado en los líderes que él iba a escoger, a los maestros, ¿sí? Ahora, todos los maestros o los líderes que él iba a elegir, él tenía que tener mucho cuidado que estuvieran basados cada maestro, su llamado y su vida en la palabra de Dios. Y esto era un asunto serio, muy serio, que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Ahora, en el versículo 23, Mayra, léelo, porfis. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Órale, ¿sí? Vemos aquí cómo Pablo le estaba recomendando que bebiera el vino, pero ojo, lo que decíamos la vez pasada, como una medicina. Un remedio. Exactamente. En ese tiempo el vino era un remedio, ¿sí? El vino que tenía, el alcohol que tenía era como un remedio, más que como algo más placentero. En ese tiempo no estaba la tecnología avanzada y le dice, ¿verdad? Que lo bebiera como una medicina. Y es muy posible que las tensiones que Timoteo tenía en el ministerio, ¿sí? Le estuviesen provocando malestares estomacales. Él era un joven, recordemos eso, él era joven y ya tenía, dice, bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, obviamente enfermedades del estómago. Entonces, Pablo le dice, tómate el vino para que se te facilite la digestión. Y yo pienso que una colitis, gastritis, algo así ha de haber tenido el pobre Timoteo, porque aquí habla de sus enfermedades del estómago. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, si el vino era medicina en ese tiempo y está hablando del estómago y sus frecuentes enfermedades. Dije, bueno, la colitis también causa diarrea, causa inflamación. La gastritis puede causar inclusive reflujo. O sea, todo eso tenía Timoteo siendo joven. ¿Sí? Y muy posiblemente haya sido
de ser un muchacho joven con responsabilidades que Como ya de haya. estrés, ¿no? El estrés, sí. Exactamente. Analicemos bien, Siren, si analizamos esto a profundidad, este chico de 30 años la estaba pasando difícil, o sea, ministerialmente ya se estaba reflejando ese estrés en su cuerpo, ¿verdad? Y allí no había bromuro de pinaverio ni omeprazol, nada que se le parezca. Así que tómate tu vinito, y lo dice aquí muy claro. Dice, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pobrecito Timoteo, dije, tan joven y ya tenía esto, wow. ¿Qué podemos decir los que ya tenemos casi 60 años, verdad? No, estamos bien, gracias a Dios. Ahorita ya hay medicamentos. Muy bien. Ahora el 24, Pati. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero El los 20 pecados de otros se revelarán después. el 25 de una vez, por favor. El De la, 25. de la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Muy bien, aquí vemos la dificultad de ver los pecados de un hombre y sus buenas obras, ¿sí? Dice que en el 24 que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Dios juzgará los pecados del cristiano, ¿sí? Aquí y ahora. Pero si no lo hace inmediatamente, no significa que no los vaya un día a juzgar nuestro Dios, ¿sí? Y todos tenemos áreas en nuestra vida por las cuales estamos luchando, que algunas son evidentes, porque se nota cuando una persona está luchando con algo, y algunas no son evidentes, porque las ocultan muy bien, saben ocultarlas, ¿verdad? O saben ser discretos, pues, ¿sí? Pero vemos que también en el 25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, se hacen manifiestas las buenas obras cuando hacemos el bien, pero también dice que las que son de otra manera, o sea, las que no son buenas, ¿verdad? Esas son las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas, ¿sí? El principio es el mismo para buenas como para malas obras, ¿verdad? Que son manifiestas y que algunas no se manifiestan, ¿sí? Pero todos, mientras tengamos vida, tenemos esperanza y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos redarguye. Yo siempre digo, bendito Dios que todavía nos deja con vida para que podamos ponernos a cuentas con Dios, porque Él nos redarguye, muchachas. Ya, yo siempre digo, ya no pecamos igual, ya le contestaste a alguien, le sacaste la lengua, se te torció el estómago de ver a alguien, o sea, el Espíritu Santo así, te sabes que estás haciendo mal. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque oímos la voz del Espíritu Santo. Y eso es para que nos pongamos a cuentas con Dios inmediatamente, porque no sabemos en qué momento el Señor venga por nosotros, nos llame a su presencia o Cristo venga por su iglesia. Entonces, gloria a Dios por el Espíritu Santo y que seamos obedientes, ¿verdad? Habrá cosas que no son evidentes para los demás, pero nosotros sabemos, yo siempre digo, por ejemplo, hay gente que puede ser, no sé, un mal pensamiento, nadie se da cuenta, nadie, pero Dios sí se da cuenta, ¿verdad? Eso es algo que sí es oculto, ¿verdad? O por ejemplo, la gente que dice que ve pornografía y que no se daba cuenta la esposa, ni los hijos, ni nadie. Pero Dios sí lo veía. Te arrepentiste, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, con esto terminamos, amadas, el capítulo 5. No sé si alguien quiere agregar algo acerca de esto que es último que estamos viendo, muchachas. ¿No? ¿Todo clarito? Gracias a Dios. Pues bien, ya le dije a Pepe de que no nos están subiendo las clases. Y ya me dijo que ya pasó el reporte para que nos la suban. ¿Sí? Bueno, pues Gracias. vamos a orar, y vamos a dar gracias.
Padre, pues en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, a poner por obra esta palabra y no tan solo ser oidoras de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas a todos mis hermanos que están viendo este video, Señor. Padre, oro que tú los bendigas, que tú sigas hablando, ministrando al corazón de cada uno de ellos, Señor, mientras duermen, Señor, que tú traigas sueños, visiones, Señor, a su vida. Padre, y oro en el nombre de Jesús que tú sigas perfeccionando esa buena obra que has empezado en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos a Perla, Señor, tú sabes por qué razón no se pudo conectar, pero donde quiera que esté, oramos que tú envíes tu bendición, Señor. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.